Aquí comienza El Centinela. Ya tiene Pedro Sánchez nuevo mantra. Él y los suyos sufren violencia política, nada menos, ¿eh? Y como la sufren, tienen que defenderse con medidas excepcionales contra quienes la toleran, generan, aplauden o entienden. Es decir, contra los medios de comunicación y contra los periodistas. No es una novedad, nos tiene señalados desde hace años. Lleva trabajando en coartadas para coaccionarnos desde su primera investidura y ahora ha encontrado la excusa para dar otro pasito en algo que no tiene nada que ver ni con él, ni con España, ni con los medios. Nada menos que el intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia. Le da igual que este tarado sea de extrema izquierda, como el tal Pompeyo, este que mandaba cartas amenazantes a la embajada de Ucrania y a la propia Moncloa. Y le da igual, por supuesto, que la única violencia política es la que sufren en todo caso los partidos de derechas. Sánchez se va a hacer la víctima para poder atacar a quienes denunciamos su proyecto autoritario y para escurrir el bulto de la sanchosfera, ese mundo siniestro donde habitan Koldos, Begoñas y Titos. Así que, señor presidente, hablemos de violencia política, sí, venga, a ver quién sale de verdad mal parado. Soy Antonio Naranjo, esto es El Centinela en el debate y ahora mismo se lo explico todo. Hace falta tener pocos escrúpulos para utilizar un atentado en Eslovaquia para hacerse uno mismo la víctima. Ahora resulta que Pedro Sánchez es Kennedy y Olof Palme, y que se juega la vida cada 5 minutos por culpa de la ultraderecha y los medios de comunicación que la jalean. Si es que solo hay que escucharle, entre crispado y lacrimógeno, para entender por dónde va la jugada. La violencia política es decir que me gusta la fruta y que la gente se ría y que los medios de comunicación lo aplaudan. La violencia política es ver cómo hemos visto durante meses y meses, desde el inicio de la investidura, cómo se asedia la sede central del Partido Socialista, cómo se atacan a militantes del Partido Socialista, cómo se agreden a militantes del Partido Socialista y ninguno de esos medios de comunicación, ya no digo los tabloides digitales de la derecha, critican, rechazan ese tipo de conducta. O sea que si Ayuso murmura «me gusta la fruta», tras escucharle a todo un presidente difamar en la tribuna del Congreso a su hermano y a ella misma, eso es violencia política. O sea que llamarles corruptos en público, en sede oficial y a sabiendas de que la justicia archivó el caso, es en cambio un fino discurso político totalmente legítimo, claro. Y con la misma demagogia que Sánchez, todo el orfeón sanchista que le rodea se ha lanzado ya a denunciar la violencia política que sufren, pobrecitos míos, con especial ahínco en el caso de Teresa Rivera. Está la del cambio climático, la del no sé cuántos, la que está dando todo el día el coñazo, es como Greta Thunberg de mayor. Bueno, y es flamante vicepresidenta y candidata socialista a las elecciones europeas. En nuestro caso, derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado. Vamos a ver estos días una concentración de ultraderecha global en España. ¿Y qué es lo que vamos a ver otra vez? Más incitación a la violencia, al cuestionamiento de las instituciones, insultos al presidente del gobierno, al conjunto de los partidos democráticos. Bueno, ahí lo tienen, ¿eh? Todo ya es violencia. PP y Vox son violentos. El Debate, la COPE y 4 más son violentos. Pero hace falta tener cara, pero la cara de cemento armado. Porque miren, a lo largo de la historia, quienes han sufrido violencia de verdad siempre han sido políticos de derechas, asesinados incluso por la escolta de líderes socialistas como Indalecio Prieto. Recuerdan, ¿no? Ese fue el caso de Calvo Sotelo. Y en esa lista macabra pues están Juan Prim, José Canalejas, Antonio Canamar del Castillo, Eduardo Dato y Carrero Blanco. Todos peligrosos comunistas, ¿verdad? Bueno, pero si es que volvemos al presente, y los datos también son rotundos. Miren, la violencia política más habitual en España casi siempre ha procedido de la extrema izquierda y ha tenido por destinatario al centro y a la derecha. Así lo corroboran, por ejemplo, los datos del Observatorio Cívico de la Política, con sede en Cataluña. De los 887 incidentes registrados en los últimos 3 ejercicios, la práctica totalidad de los episodios más graves, con violencia incluso física, tuvieron por objetivo a Vox. ¿Se acuerdan, no? Que los apedreaban, en fin, y todas estas cosas. Bueno, también al PP. Ciudadanos
y a entidades cívicas como Sacabat, los chavales estos que pelean contra el supremacismo catalán, o la Asamblea por una escuela bilingüe, que también están en esa misma línea. Y también es violencia, señor presidente, según la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo, organizar homenajes a etarras. Y en España se han llegado a contabilizar 458 actos de este tipo. Y además, en 136 de ellos, ¿saben quién participaba? Sí, un socio de Sánchez, un socio del gobierno, Bildu. Y miren, si nos vamos más allá de las fronteras de los Pirineos, en Europa, con datos oficiales de una década, se han registrado casi 9.000 detenciones por delitos y comportamientos relacionados con la violencia ideológica. El 82% del último año cerrado, para que no digan que nos vamos muy atrás, tuvieron un origen yihadista, de ultraizquierda o separatista, por un 18% de grupos ultraderechistas con cifras del Consejo Europeo. Es decir, de cada 10 casos de violencia política, solamente 2 están en ese margen de la ultraderecha, que no tiene ningún partido que lo defienda, salvo algunos residuos en algunos países europeos. Así que de verdad, Sánchez, un me gusta a la fruta es infinitamente más grave que apedrear a Vox, exaltar a etarras, desratizar los lugares donde dan mítines los partidos de la fachosfera, que esto ha pasado en varios sitios de España, amedrentar al niño de Canet o levantar un muro contra media España, acosar a los jueces, indultar y amnistiar a golpistas, ayudar indirectamente a Hamás, comportarse como largo caballero y promover medidas contra la libertad de prensa. Miren, lo que estamos viendo en directo es a un caudillo moderno, que para no dar explicaciones de las andanzas de su mujer, de sus rendiciones ante el separatismo y de la corrupción que le rodea, pues prefiere jugar de nuevo a la guerra civil y ya no duda en poner en la diana a los enemigos del régimen. ¿Qué es violencia? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es violencia? Y tú me lo preguntas, Pedro. Violencia eres tú. El Centinela, con Antonio Naranjo.